Buenas tardes, continuando con el tema de electroestática que habíamos visto en el primer video y habíamos llegado hasta el tema campo eléctrico, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. El campo eléctrico en física se lo denomina con una E mayúscula con una raya arriba porque significa que estamos hablando de un vector, no de una magnitud escalar, sino de una magnitud vectorial. ¿Qué es un campo eléctrico? Para entender un poco el concepto de campo eléctrico es más fácil haciendo una analogía con el campo gravitatorio, porque es un campo que entendemos todos y que percibimos todos. De hecho, yo en este momento estoy parado, pegado al piso, porque la Tierra está ejerciendo una gravedad en mi cuerpo, atrayéndolo hacia el centro de la Tierra. Entonces, así como yo tengo el Sol en el medio de mi sistema solar y los planetas que están a su alrededor reciben una atracción hacia el Sol, lo mismo ocurre con los átomos, en donde en vez de tener al Sol en el medio, tenemos el núcleo con la carga positiva y alrededor los electrones con carga negativa. Vemos entonces que los electrones reciben una fuerza de atracción hacia el núcleo del átomo de la misma manera que los planetas la reciben hacia el Sol. Entonces, un campo eléctrico o un campo gravitatorio es un campo donde se ejerce una fuerza solamente de atracción en el caso del campo gravitatorio o de atracción y repulsión en el campo eléctrico, y esta fuerza se ejerce sin necesidad de contacto entre los cuerpos. Esto es muy importante, porque esto es lo que da la idea de campo eléctrico. Es decir, que existen unas líneas de fuerza que rodean a los cuerpos, ya sea con carga eléctrica o por el hecho de tener masa, que generan atracción entre los cuerpos sin que estos se estén tocando. Para que vean cómo se corresponde la analogía entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio, la ley de gravitación universal que desarrolló Newton dice que la fuerza de atracción entre dos planetas es igual a una constante g por la masa del planeta 1 por la masa del planeta 2 dividido la distancia al cuadrado que separa los dos planetas. Y si ustedes recuerdan, las cargas eléctricas, la fuerza de atracción la calculábamos con una fórmula que decía una constante k por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Como ustedes ven, tanto la ley de gravitación universal, fuerzas de atracciones en un campo gravitatorio, como las del campo eléctrico, siguen la misma ley prácticamente. Ustedes ven, acá les anoté los valores de las constantes. Constantes significa que siempre van en lo mismo y son numéricamente muy distintas porque estamos hablando de masas muy diferentes. Sin embargo, las unidades son parecidas. Newton metro cuadrado sobre kilo, porque acá hablamos de masa, mientras que la constante K de campo eléctrico es Newton metro cuadrado sobre carga al cuadrado, porque estamos hablando de cargas y no de masas. Bien, hecha esta analogía entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio para entender qué es un campo gravitatorio, vamos a tratar de dibujarlo al campo eléctrico en dos casos. Un caso va a ser entre dos cargas puntuales y el otro caso entre dos placas cargadas. Una con carga positiva y la otra placa con carga negativa. ¿Cómo serían mis líneas de campo en estos casos? Por convención, siempre dibujamos salientes las líneas en las cargas positivas y entrantes en las cargas negativas. Es decir, que mis líneas de campo de esta carga serían así, todas salientes en forma radial y entrantes en la carga negativa. Si estas cargas están lo suficientemente cerca una de otra, de manera que estas líneas están interactuando, pues bien, simplemente esta línea saldría por acá y entraría por acá, estaría así, esta otra tomaría esta forma, y así sucesivamente con todas las líneas del campo. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿qué pasa cuando hablamos de un campo entre dos placas planas? Bien, hay las líneas de campo eléctrico, que son estas. En vez de ser curvas, son simplemente rectas que van desde el polo positivo al polo negativo. Bien,
¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, en una placa de campo eléctrico generada como esta, coloco una carga que se llama carga de inspección? Por ejemplo, una carga acá. Esta carga, si fuera positiva, va a sentir una repulsión por esta placa positiva y una atracción hacia esta otra. Es decir, que va a sentir una fuerza hacia allá, de atracción hacia esta placa y de repulsión hacia esta otra. Entonces, esta carga Q, bajo la influencia de este campo eléctrico E, que genera una fuerza F en la carga Q, podemos decir que la magnitud de esa fuerza va a ser proporcional a la magnitud del campo eléctrico y también va a ser proporcional a la carga. Es decir, mientras más grande sea mi carga, mayor fuerza de atracción voy a tener. Y mientras mayor sea el campo eléctrico, también mayor va a ser la fuerza. De esa forma, podemos entonces averiguar la fórmula del campo eléctrico simplemente como fuerza sobre carga. Siempre le ponemos esa rayita arriba de la mayúscula, indicando que se trata de un vector. Entonces, ya vimos cómo son las líneas de campo eléctrico, ya vimos cómo las dibujamos, cómo es la influencia o la relación entre la fuerza y la carga, que es esta la fórmula. Me falta saber las unidades. Muy bien, en el Simera sabemos que la fuerza se mide en Newton y la carga en Coulomb, de manera que esas son simplemente las unidades de campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Avancemos un poco más ahora. Ya vemos cómo es el campo eléctrico y ya sabemos cuánto vale la intensidad de campo eléctrico, así se llama, de la relación fuerza sobre carga. Nos queda hablar ahora de un concepto en física muy utilizado, sobre todo en la parte de seguridad electrostática, que es el concepto de blindaje eléctrico. ¿Qué es esto de blindaje eléctrico? Yo recién les dije que había una analogía entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Si bien se comportan iguales, el campo eléctrico presenta una diferencia con respecto al campo gravitatorio. En el campo gravitatorio las fuerzas son solamente de atracción, es decir, las masas entre sí solamente generan atracciones. En cambio, en el campo eléctrico, como hemos visto, se generan dos tipos de fuerzas, atracciones y repulsiones. Esta aparición de dos fuerzas en vez de una genera una particularidad en los cuerpos cargados con carga. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo esférico o redondo, sus cargas se van a ubicar siempre en los bordes y las cargas de adentro de este cuerpo van a presentar una especie de neutralización del campo eléctrico, ya que van a generar, por ejemplo, si yo pongo una carga acá, esta carga va a sentir atracción o repulsión, tanto para un lado como para el otro. Si fuera positiva, simplemente voy a sentir repulsión de este lado y repulsión de este otro. Pero el campo eléctrico neto de las cargas de adentro se anula. Entonces, el campo eléctrico adentro de esta esfera va a ser cero. Si en vez de una esfera fuera un cuadrado, pasaría lo mismo. El campo eléctrico adentro es cero, es nulo. Y las cargas se ubicarían en los bordes. De esta manera, por la geometría, se van a ubicar en los rincones con mayor densidad de carga y menor densidad de carga en las zonas planas. Si fuera un óvalo, simplemente vamos a tener mayor densidad de carga en las zonas de la curva y menor en las zonas planas. Pero lo que sí ocurre tanto en los tres casos es que en el centro el campo eléctrico es nulo, se anula. ¿Para qué me sirve esto? Esto sirve para diseñar un experimento que hizo Faraday, que se llama jaula de Faraday. Él hizo una habitación donde todas las paredes tenían mallas de hierro, mallas de alambre. De esa manera, el campo eléctrico adentro de la habitación era nulo. Ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve tener una habitación con un campo eléctrico nulo en el centro? Pues bien, para muchas aplicaciones.
Entre ellas, por ejemplo, cuando un avión vuela y es alcanzado por un rayo, el rayo es desviado por todo el fuselaje del avión, pero adentro del avión no produce ningún problema ese rayo. Eso es debido al blindaje eléctrico y debido a este efecto jaula de Faraday. Bien, pasemos a otro tema, que es el de la energía de potencial eléctrico. Para hablar un poco de energía de potencial eléctrico, tengo que hacerles recuerdo del concepto de energía que vimos en la física general. Ustedes recuerdan que la energía o el trabajo se medía como una fuerza por una distancia. Esto eran unidades de Newton por metro y significaba un joule. La unidad de energía, el joule o joule. Es decir, que cuando hablamos de energía, siempre tenemos que tener estos dos parámetros presentes, una fuerza y una distancia. Ahora, ¿qué pasa en un campo eléctrico? Y para eso lo vamos a ver con un experimento muy sencillo. Yo aquí tengo una carga que está colgando, es simplemente un imán. Si yo le acerco otra carga, ¿qué va a ocurrir? Esta se va a desplazar. Lo volvemos a hacer, yo le acerco un imán y se desplaza. A su vez, entre estas dos cargas hay una fuerza de atracción, que ya la sabemos calcular incluso. Entonces, vamos al pizarrón ahora. Si yo tengo en mi carga, que le acerco otra carga y se produce un desplazamiento por acción de una fuerza, entonces fuerza por distancia es igual a energía. Y este es el concepto de energía en un campo eléctrico, donde no pierde vigencia la relación fuerza por distancia y se mide, como toda energía en física, se mide en joule. Ahora bien, en la electricidad es muy útil hablar de un parámetro que simplemente se lo denomina potencial, que es la relación entre la energía potencial y la carga puntual. Es decir, si yo tengo un campo eléctrico, en ese campo eléctrico yo puedo generar energía porque puedo generar que las cargas se desplacen por acción de la fuerza, la relación entre ese campo de energía eléctrica y el valor de la carga Q me da un nuevo parámetro que es energía sobre carga, que se llama voltaje o volt. ¿En qué unidades se va a medir? Muy simple, Joule sobre Coulomb. Y así aparece esta nueva unidad en física, que es el voltaje o volt, que simplemente es una V mayúscula. Y es muy conocida por ustedes, ya que en una pila, por ejemplo, ustedes saben, acá dice 1,5 volt, que es el voltaje o potencial de esta pila. En nuestra red eléctrica, el potencial equivale a 220 volt. Bueno, acá vemos de dónde viene esa unidad de volt. Es muy simple, es Joule sobre Coulomb. Energía potencial eléctrica sobre carga. Ahora, sigamos avanzando. Para esto voy a hablar de un nuevo concepto, que también vamos a hacer un pequeño experimento. Y este concepto es el de capacidad eléctrica, o a veces lo van a ver simplemente como capacitancia. ¿Cuál es el concepto de capacitancia? Bien, existen ciertos materiales, metales sobre todo, que tienen la propiedad de acumular carga. La pueden acumular. Como por ejemplo, un tanque de agua puede reservar agua y acumularla. Es lo mismo, la carga se puede acumular como en el tanque de agua. Incluso eso es muy útil para tenerla disponible después a esa carga. Para eso vamos a hacer un pequeño experimento.
en el cual yo tengo la misma cantidad de líquido en dos vasos y lo voy a trasvasar en dos recipientes, un recipiente de menor diámetro y uno de mucho mayor diámetro. Es exactamente la misma cantidad. Entonces, trasvasamos al vaso de mayor diámetro y al de menor diámetro y vemos que por tener menor diámetro el líquido ganó mucha mayor altura. Es decir, para igual volumen obtuvimos mayor altura en el recipiente más chico. Vamos al pizarrón ahora para ver qué pasa con la capacidad. Volviendo al ejemplo de la esfera cargada, si yo tengo una cantidad de carga Q que se la quiero transmitir a una esfera chica o a una esfera más grande, para una misma cantidad de carga, la capacidad de almacenamiento va a ser mayor en la esfera más chica. Sucede algo así como en el ejemplo que les mostré recién. Pese al diámetro más chico, tuvimos mayor altura. De la misma analogía, podemos analizar el caso de una esfera más chica y una esfera más grande. Bajo una misma carga, la capacitancia va a ser mayor de la de la esfera más chica que la esfera más grande. ¿Cómo se mide esta capacitancia? Que lo vamos a llamar con una letra C. La capacitancia se mide como la relación entre la carga y el voltaje. Esa unidad que vimos en el pizarrón anterior. Es decir, si le pongo unidades, la carga se mide en coulomb, el voltaje se mide en volt, y aparece esta nueva unidad de capacitancia C mayúscula, que es el Faraday. Es decir, la unidad de almacenamiento de carga en función del voltaje se llama Faraday. Otra unidad nueva que estamos viendo ahora también pertenece al CIMELA, porque tanto el coulomb como el volt son también unidades del sistema métrico legal argentino. Con esto estaríamos terminando los conceptos básicos de electroestática. Quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de electroestática, siempre estamos hablando de cargas estáticas, es decir, un sistema que se cargó o descargó. A partir de la próxima clase, vamos a empezar a hablar de cargas dinámicas, es decir, de corriente eléctrica. Pero bueno, ese tema lo dejamos para la semana que viene. Muchas gracias.